Hola USBAs, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a revisar los protocolos para bares, heladerías y cafés y todos los que se le parezcan, todos los que necesiten tener mesas para atender gente, los que tengan una cocina o una barra para preparar, todos aquellos negocios que necesiten estar atendiendo clientes pero que hagan preparaciones, y no estamos hablando de restaurantes, estamos hablando de bares, heladerías, cafés y parecidos. Preparados, entonces vamos a empezar este camino. Vamos entonces a irnos a la resolución 666, que nos habla de los protocolos de bioseguridad que deben tener todos los sectores, todos excepto el de salud, y aquí entonces vamos a ver en su numeral 2 los que van a empezar a aplicar y los que deben estar dentro de los protocolos. Mejor dicho, lo que vamos a hacer aquí, lo que ustedes van a ver en esta presentación, es un checklist de lo que usted debe mostrar en su protocolo y debe aplicar después de aprobado el protocolo. Entonces vamos a ver en el numeral 2, dice que la organización documentó las responsabilidades de cada empleado del sistema y designó un responsable para garantizar el cumplimiento de las medidas propuestas en el protocolo de bioseguridad. Significa que empezando el protocolo debemos estar mencionando quién va a ser la persona responsable de garantizar el cumplimiento de todo este protocolo que vamos a redactar. Debe estar identificados cuántos cargos hay para poder decir que el cargo X es el responsable y el que va a verificar que sí se cumpla este protocolo. Segundo, se ha construido una base de datos de los trabajadores que incluye las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo si aplica, EPS y ARL, y personas con las cuales estas personas conviven. Esta base de datos va a permitir, en caso de que en algún momento haya algún positivo por COVID-19, poder identificar en el radar con cuáles personas y con cuántas personas ha interactuado nuestro colaborador o nuestro empleado. Vamos entonces a seguir revisando. Eso sería lo básico en el numeral 2, que recordemos que realmente todos los protocolos van a estar aglomerados en el numeral 3 y 4. El 5 es casi que un resumen de toda la resolución. El 6 nos va a hablar de cómo debemos hacer los reportes y el 7 nos va a hablar de un plan de comunicaciones. Vamos a ver entonces qué nos dice el numeral 3 de la resolución 666. Dice que debemos disponer en áreas comunes y zonas de trabajo de puntos para el lavado frecuente de manos, según las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que debemos buscar cuáles son las áreas comunes para poner zonas de lavado frecuente de manos. O sea que hay que explicarle a nuestros colaboradores y empleados dónde se van a lavar las manos, que no es en las posetas donde hacemos preparación de alimentos, que no es en la barra solamente con alcohol, no. Hay una zona donde debe existir todo el tema de lavado de manos, y que vamos a mirar el siguiente punto. Debe disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas, pero esas toallas son de un solo uso, que deben ser toallas desechables. Entonces, lo que nos va diciendo el numeral 3 es: vamos a destinar unos espacios para que la gente se lave las manos, pero en esos espacios debemos tener insumos como agua, jabón y toallas desechables. También vamos a tener algo, y es disponer de suministros de alcohol glicerinado que debe estar entre el 60 y el 95% de concentración en lugares de acceso fácil y frecuente, tanto por parte de los trabajadores como de los clientes. Esto es fundamental que lo vayamos teniendo documentado y visualizado en nuestro negocio. ¿Qué más nos dice el numeral 3? Dice que la empresa se hace responsable y se compromete a capacitar a sus trabajadores en todas las técnicas de lavado de manos, estos en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas. Realizan el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas, en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 a 30 segundos.
después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas, como lo son manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Esto debe quedar dentro de una capacitación que debe quedar con su asistencia, que debe quedar con los soportes. Recuerden que aquí en el canal Aprendiendo Juntos tenemos un video de la técnica de lavado de manos y de uso de tapabocas para que los empleados y los colaboradores vean este video, ustedes les pasen la asistencia, ellos firmen la asistencia y quede registrado entonces todo este tema de capacitación. Y recuerden que las personas entiendan que mínimo cada 3 horas deben hacer el lavado de manos, o cada vez que tengan un contacto donde sientan que tienen algún riesgo. O sea, no es que utilice el baño y entonces todavía faltan 2 horas, entonces espero a que pasen las 2 horas. No, hay que estar permanentemente haciendo lavado de manos cuando sentimos que podemos tener algún contagio en nuestras manos o podemos enfermar a nuestros compañeros. También dice que el establecimiento ha establecido mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad de lavados de manos en los sitios de trabajo y al personal que se encuentra en trabajo remoto. Recuerden, no solamente es el seguimiento del personal que está en el establecimiento trabajando. Si por cosas del establecimiento hay personal administrativo que esté trabajando en casa, también hay que estarle diciendo a ese personal que está en casa que debe estar enviando un correo diario, recuerden, diario, de la toma de temperatura y de que diga que a conciencia está haciendo el tema del lavado de manos. Estos correos, recuerden, a futuro van a ser pedidos como evidencia de que realmente sí se hizo y se cumple el protocolo. Entonces el numeral 3 nos está pidiendo es capacitación de lavado de manos, pero también mecanismos de seguimiento y monitoreo, registros, que cada vez que se laven las manos las personas firmen, que cada vez que las personas se laven las manos quede un video, quede una foto, que algo que realmente genere evidencia de que las personas sí lo están haciendo a las horas indicadas. Se tiene que establecer en el protocolo que el establecimiento ha proveído información, educación y comunicación para el desarrollo de todas las actividades que eviten el contagio y tiene recordatorios de la técnica de lavado de manos en las zonas en la cual se realiza la actividad de lavado de manos. O sea, en ese lugar donde están lavándose las manos las personas debe haber una muestra de la técnica de lavados que debe durar entre 20 y 30 segundos y cómo debe ser realmente el lavado. Aquí les recomendamos entonces nuestro video para que lo vean y recuerden que he documentado que ustedes han proveído toda esta información y educación a sus colaboradores. Esto se puede ir haciendo antes de que nos den la luz verde para abrir. Esto ya lo podemos ir haciendo para que nuestros colaboradores y empleados ya estén formados sobre el tema. Vamos a seguir entonces en el numeral 3, en la resolución 666, donde dice que el establecimiento organizó y optimizó la ubicación de los puestos de trabajo intentando mantener el distanciamiento mayor o igual a 2 metros para poder disminuir el riesgo de transmisión. Entonces en nuestros establecimientos de bares, heladerías, cafés tenemos que tener presente algo, y es los lugares donde se preparan las comidas o donde se preparan los jugos, donde se preparan los cafés, los cócteles. Tenemos que ver cómo podemos hacer que exista esa distancia de 2 metros entre trabajador y trabajador. Más adelante vamos a encontrar que dependiendo de los metros cuadrados del establecimiento se podrá programar al personal, o sea, no podrá estar el 100% del personal trabajando, ya que tienen que garantizar este distanciamiento de 2 metros. Sobre todo en este momento está hablando de los puestos de trabajo. Se debe tener un plan y se debe haber documentado la estrategia para controlar el aforo de los trabajadores al ingreso y salida en el área o recinto de trabajo, reuniones, sitios de consumo de alimentos y sitios de descanso de los empleados. Aquí que nos hacen énfasis en que hay que mirar a qué horas están entrando todos los trabajadores para evitar que se aglomeren a la entrada o a la hora de salida, que todos salgan al mismo tiempo, cosa de que al momento de salir o al momento de entrar se genere de pronto un tema de contacto, un tema de caos donde se pueda perder todo el esfuerzo que se haya hecho durante el día.
Entonces esto es muy importante también en los lugares donde se alimentan, en los lugares donde los empleados descansan, poner mucho cuidado de que se cumpla con este tema del distanciamiento. También quiere decir el protocolo que la empresa, el establecimiento, el empleador ha capacitado a sus trabajadores en todo este tema de distanciamiento físico. Se hacen recomendaciones permanentes para mantener el distanciamiento físico tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde pueda tener encuentro con otras personas. Incluye el personal de aseo y seguridad, contratistas y clientes. O sea que hay que buscar medios para estar comunicando esta información, porque de nada sirve que exista el distanciamiento dentro del establecimiento, pero que vayamos en el bus, en el metro, en el taxi, con todas las personas juntos. Entonces esa contaminación se está trayendo al establecimiento. Entonces hay que capacitar a nuestros trabajadores sobre este tema del distanciamiento. Ok, vamos entonces al numeral 3 de la resolución 666, donde se han definido los elementos de protección personal indicados para la protección personal de acuerdo con la labor. Entonces, cuando hicimos el listado de los cargos, debimos haber identificado esos cargos, qué elementos de protección personal deben tener para evitar un accidente, para evitar una enfermedad, pero ahora también para evitar el COVID-19. Entonces, si necesitan algo adicional, ejemplo, tapabocas, ejemplo, otro tipo de guantes, entonces se deben asignar, y ahí es donde debe quedar en el protocolo que se ha identificado que se necesitaban esos otros elementos de protección personal y que han sido asignados. También dice que en el protocolo debe quedar que se entregan los elementos de protección personal y que se va a garantizar la disponibilidad y recambio cuantas veces sea necesario para poder contribuir a la prevención del COVID-19. ¿Qué más tenemos que decir en nuestro protocolo? Según el numeral 3, que se ha capacitado a los trabajadores en el uso eficiente de mantenimiento, reposición de los elementos de protección personal e higiene durante su uso. Incluye el uso extralaboral, o sea, que se ha capacitado frente al tema de transporte público, que aquí también les dejamos la capacitación. Ahí les dejamos, está nuestro video para explicarle a las personas cómo trasladarse desde su casa hasta su trabajo, cuidando obviamente todo este tema de salud y bioseguridad. Entonces seguimos en nuestro numeral 3 de la resolución 666 y dice que la empresa, el establecimiento, debe comprometerse con que ha colocado la señalización que haga visible las técnicas de uso y disposición de los elementos de protección personal. Si se entregan elementos de protección personal no desechables, se ha capacitado a los trabajadores en su uso, se dispone de fichas técnicas y recursos para lavado y desinfección de estos, y se cuenta con un área limpia para el almacenamiento. ¿Qué significa esto? Que si entregamos elementos de protección que no son desechables, deben tener unas fichas técnicas frente a su tema de lavado y desinfección, y las personas deben saber y ser conscientes de cómo debe ser este proceso de lavado y desinfección. Si son desechables, ahorita nos vamos a dar cuenta que debemos tener unos recipientes o unos espacios para poderlos desechar. Tenemos que también garantizar que sean instalados recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados. O sea, son elementos de protección personal no desechables. Cuando las personas terminan su turno, debe haber un lugar específico donde las personas puedan depositar estos elementos de protección personal para que el establecimiento haga todo el proceso de limpieza y desinfección después del cierre del negocio o después del cambio de turno. Entonces debemos también disponer de estos espacios, y en el protocolo debemos dejar claro cómo son y dónde quedan ubicados y que los empleados lo conocen. Nuestro numeral 3 de la resolución 666 dice que se debe haber desarrollado e implementado un protocolo de limpieza y desinfección permanente y de mantenimiento de lugares de trabajo que defina el procedimiento, la frecuencia, los insumos, el personal responsable, los elementos de protección empleados, entre otros. Y este debe tener rutinas diarias previo a la apertura y posterior del cierre del establecimiento, incluyendo sus zonas comunes y mobiliario, con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Asimismo, garantiza jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día. Se ha divulgado y que se garantiza su implementación.
Este párrafo de la resolución 666 es enfático. No es solamente generar un protocolo de limpieza y desinfección, hay que generar un procedimiento de cómo se hace, paso a paso, con la frecuencia, los insumos, quién es el responsable, qué elementos de protección debe utilizar y demás. Y esto debe ser antes de la apertura del negocio y después del cierre de negocio. Listo. Vamos entonces a ver qué más nos pide nuestro numeral 3. Dice que el negocio, el establecimiento se ha establecido rutinas especiales para puntos críticos. O sea, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los puntos críticos del negocio y del establecimiento: pisos de áreas comunes, cocinas, barras, zonas de procesamiento, baños, y establecer unas rutinas especiales de limpieza y desinfección en ellos. Y también dice que el negocio debe comprometerse con realizar fichas técnicas e instructivos sobre todos los procesos de limpieza y desinfección. Ahí vamos redactando nuestro protocolo poco a poco y ahí él se nos va volviendo cada vez más extenso porque cada negocio es una particularidad. Dice que el negocio o el establecimiento se comprometen a establecer protocolos de limpieza y desinfección previos y posterior al uso de cualquier elemento o herramienta de trabajo. Entonces siempre, para toda preparación, deben existir algunos protocolos de limpieza y desinfección. Hay que enumerarlos y contarlos. Se cuenta con los materiales, paños y desinfectantes suficientes para garantizar la implementación del protocolo y existe la planificación para el abastecimiento continuo. Debemos tener unas planillas de compras y adicional de inventario de los paños y los desinfectantes para garantizar que en ningún momento van a estar faltando o va a haber una falta de estos materiales. Por lo tanto, hay que decir cómo se va a hacer esto y cómo se va a garantizar que siempre haya existencia. ¿Listo? Dentro del protocolo de limpieza y desinfección se documenta la limpieza y desinfección de los insumos empleados para realizar la actividad. O sea, nosotros para hacer temas de limpieza y desinfección necesitamos escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes. ¿Cómo se está haciendo la limpieza y desinfección de estos elementos para que realmente garanticemos que no solamente estamos limpiando y que no estemos por ahí esparciendo más el virus de esta manera? Entonces también tenemos que tener en cuenta este ítem para nuestro protocolo, cómo se hace la limpieza y desinfección de estos insumos. Hay que decir que se ha capacitado al personal de servicios generales en el protocolo. Nuestras personas de aseo y servicios generales deben tener capacitación sobre todos los protocolos. Deben tener conocimiento del protocolo de la resolución 666, deben tener conocimiento del tema del lavado de manos, pero adicional del protocolo propio del establecimiento. El negocio debe garantizar que se realiza seguimiento y monitoreo y se debe dejar registro de este, que se realiza control de plagas, que si se tienen contratadas empresas especializadas para la tarea de desinfección como aspersiones, nebulizaciones, personal de aseo, se le debe solicitar a esa empresa el concepto sanitario expedido por las direcciones territoriales y se verifica el cumplimiento de los protocolos. O sea que si usted tiene contratado un tercero para que haga aseo, ese tercero les debe entregar a ustedes ese concepto sanitario para que ustedes lo puedan anexar a su protocolo y decir que realmente están poniendo cuidado de que sí se cumpla con estos estándares. Se cuenta con hoja de seguridad de los insumos químicos empleados, especificando dosis y naturaleza química del producto, desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes, etcétera, etcétera. Todo químico, todo detergente que esté siendo utilizado debe tener entonces su ficha técnica para que todos los que lo estén utilizando tengan conocimiento de él. Se hace ficha de asistencia también para que quede constancia de que conocen estas fichas técnicas. El numeral 3, ya finalizando, nos va a decir que se debe disponer de elementos de protección personal adecuado para la exposición a las sustancias químicas utilizadas y para prevenir el contagio del COVID-19. Tenemos que también disponer de un espacio disponible para el almacenamiento exclusivo de los productos de limpieza con base en peligros inherentes de cada sustancia química.
que se ha asegurado que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esto está en la página del Ministerio de Salud y Protección, Prevención de COVID-19, que se ha establecido un protocolo de recepción de insumos y productos. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Ahorita vamos a hablar del tema de proveedores y que hay que crear un protocolo o un procedimiento para el tema de los proveedores. Pero este protocolo de recepción de insumos y productos lo que nos va a invitar es realmente cómo los estamos recibiendo, cómo los estamos limpiando, cómo les estamos haciendo la desinfección y cómo los estamos almacenando. Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta y por eso se dice que se ha establecido un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los proveedores y de almacenarlos. Muy bien. Que se garantice condiciones de calidad e higiene durante el almacenamiento de insumos y productos y que no haya contaminación del producto terminado. Se tiene protocolo de gestión de residuos, su recolección permanente y almacenamiento. Este incluye limpieza y desinfección de contenedores, presentación al servicio del recolector externo, definición y uso de elementos de protección personal, procedimientos de higiene y se verifica el cumplimiento. Este tema de los residuos es muy enfático en la resolución, se repite por ahí 3 o 4 veces y es que estamos haciendo con los residuos. Recuerden que ya hay una diferencia aquí entre los residuos peligrosos y los residuos que se están generando por todo este tema del COVID-19 que deben ir en bolsa negra doble bolsa negra. ¿Listo? Tenemos que garantizar que se ha capacitado a los trabajadores en el protocolo y medidas para la correcta separación de los residuos, que se han ubicado contenedores y bolsas suficientes para la separación de los residuos y están separados de los residuos aprovechables. Ese es el numeral 3, el que nos está hablando entonces de cómo realmente nosotros le damos manejo a todo este tema de insumos, de limpieza y desinfección de áreas y lugares y espacios. Vamos al numeral 4 de la resolución 666, donde nos habla más del capital humano y cómo realmente estamos ayudando a evitar que estas personas que trabajan en el establecimiento se nos vayan a infectar o se vayan a enfermar por no llevar los protocolos. Entonces, se consolida y se mantiene actualizado el perfil sociodemográfico. Recuerden, el perfil sociodemográfico es una obligación de todos los establecimientos, de todas las empresas. Debemos saber toda la información de nuestros colaboradores y empleados, por lo tanto tener actualizado el perfil sociodemográfico es un requisito de este protocolo. Se establece un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva. Entonces, fuera de que ya tenemos el perfil sociodemográfico elaborado, si no lo tienen, si no lo han creado, escríbanos a aprendiendojuntos@gmail.com y nosotros les ayudamos a crear ese perfil sociodemográfico para que su protocolo pueda cumplir con todas estas especificaciones. Pero teniendo ya este perfil sociodemográfico, lo que tenemos que tener es un sistema de verificación para el control en el momento de una notificación positiva de alguno de los colaboradores. Preferiblemente que sea digital, que no sea en un papel, en un blog o en una agenda, en el que cada trabajador y persona que preste los servicios para la empresa registre todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que se ha tenido contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación. Entonces, ¿qué vamos a escribir en el protocolo? Que se ha creado una plantilla en Excel en el computador de la administración que contiene la información de fecha, lugar, nombre de personas o número de personas con las que ha tenido contacto en los últimos 10 días y que cuando exista una notificación positiva, esta persona brindará esta información para con esa información ustedes poder notificar a las entidades de salud. Así es que debemos notificarlo o escribirlo en nuestro protocolo, no es que tengamos que hacerlo y pegarlo en el protocolo. Se identifica el personal mayor a 60 años con factores de riesgo para COVID-19 y se define un plan de acción para la disminución de riesgos. Si ustedes tienen empleados mayores de 60 años, a ellos hay que dejarlos en teletrabajo o con trabajo en casa, o como lo está diciendo la resolución, trabajo remoto. Esto con el objetivo obviamente de prevenir que sean las personas que puedan irradiar mucho más fácil la enfermedad
y obviamente hacer que nuestro establecimiento quede cerrado, porque a partir de 2 contagios se considera cierre del establecimiento. Entonces es mejor tenerlos en casa porque son más vulnerables. Y se realiza entonces un análisis de la reconversión laboral, es mirar el tema del contrato laboral y cómo van a seguir trabajando después de la apertura del establecimiento. En el numeral 4 de la resolución 666 también debemos tener claro que se debe tener una estrategia para el reporte diario. Esto puede ser vía correo electrónico o telefónico, o lo más fácil del mundo, todo a través de la aplicación Corona App. Recuerden, todos los empleados del establecimiento deben descargar Corona App para allí reportar su estado de salud. Y ahí entonces vamos a ver qué es la forma de reportar el estado de salud y la temperatura del personal de trabajo, que se está haciendo diario. Se debe decir que todos los días las personas van a tener el monitoreo de temperatura para poder hacer el autorreporte. Entonces esa estrategia hay que comunicarla ahí en el protocolo, decir aquí se hará de tal forma, cuando la persona ingrese pasará y se tomará la temperatura, dejándolo registrado en el sistema de tal forma. Esta es la estrategia que ha implementado el negocio para poder tener control de esto. Listo. Que se ha establecido un protocolo de verificación del estado de salud, reporte de síntomas respiratorios y toma de temperatura, tanto para los proveedores como para los clientes. O sea que ya al final de esta capacitación que estamos haciendo, si ahí vamos a decir, al entrar un cliente al establecimiento hay que tomarle temperatura, porque el numeral 4 no lo está solicitando. También dice que se debe contar con un lugar para lavado de manos al ingreso a la empresa, y todo el personal que ingresa debe realizar el protocolo de lavado de manos. Todo el personal, clientes, proveedores, trabajadores, visitantes, el que sea, debe generar el tema de lavado de manos. Deben garantizar dentro de su protocolo que se ha realizado capacitación en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante una presencia del COVID-19 en el territorio nacional. Significa que ya tienen ustedes entrenado al personal frente a cuáles son los síntomas, cuáles son los lineamientos y cuáles son los protocolos que se deben realizar en el caso de que exista una presencia del COVID-19 en el establecimiento. También hay que mirar que se ha establecido un procedimiento para la identificación y manejo de los casos, y se tiene un canal de información con las EPS y la ARL. Hay que tener entonces un documento donde estén todos los teléfonos de las EPS y el teléfono de la ARL, para que en caso de emergencia lo puedan buscar y ahí estén los datos necesarios. Nuestro numeral 4 de la resolución 666 nos dice que la empresa ha capacitado a todos los trabajadores en aspectos relacionados con la forma de transmisión del COVID-19 y las maneras de prevenirlo, siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que como mínimo deben contener información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición. Entonces hay que enumerar cuáles son los lugares de la empresa que tienen más riesgo de exposición, cuáles son los factores de riesgo del hogar y de la comunidad donde está el empleado, factores de riesgo individuales dependiendo del cargo y del lugar donde preste los servicios, cuáles son los signos y síntomas que serían los que generarían una alarma para poder empezar a actuar y a poner en práctica los protocolos establecidos, cuál es la importancia del reporte de condiciones de salud, cuál es el protocolo de actuación frente a los síntomas y cuál es el protocolo de etiqueta respiratoria. Todos estos temas deben estar digitalizados en una capacitación. Recuerden, si necesitan apoyo en este tipo de capacitaciones, para eso estamos aquí aprendiendo juntos. Aquí hay videos para que les sirvan de apoyo, y si necesitan que les demos el apoyo presencialmente, pues allá estaremos. Escríbanos a aprendiendojuntoscolombia@gmail.com y con todo el gusto les ayudaremos con todo este tema del cumplimiento de los protocolos, para que podamos abrir bares, heladerías, cafés y todos estos negocios de atención al cliente.
En el numeral 4 tenemos que garantizar en nuestro protocolo que se ha establecido un procedimiento para el ingreso a la empresa con base en las medidas de prevención, que se fomentan los hábitos de vida saludable con los trabajadores, como la hidratación frecuente, las pausas activas y la disminución del consumo de tabaco como medida de prevención. Recuerde que para los fumadores existe ya anteriormente una ley donde no pueden fumar en lugares cerrados, pero adicional, hagamos campañas porque las personas fumadoras también tienen unos riesgos mucho más altos de tener COVID-19, de asumirlo, de recibirlo, de verse infectados por el COVID-19. Tenemos que garantizar que como establecimientos adoptaron esquemas operativos para garantizar la continuidad del servicio que prestan como empresa, pensando en disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores y demás personas que presten sus servicios a la empresa. Que se han implementado jornadas flexibles de trabajo, turnos de entrada y salida a lo largo de la jornada, con el fin de evitar aglomeraciones tanto en el sitio de trabajo como en el transporte público. Que se determinó el número máximo de trabajadores por turno de acuerdo a las condiciones del lugar de trabajo, que se fomenta o se ha implementado estrategias para el uso de medios alternativos de transporte, que se tiene estrategia para limitar el número de personas realizando la actividad de forma simultánea para que se garantice la distancia mínima entre las mismas. Esto, volvemos a decirlo, en lugares de procesamiento de alimentos, donde se hacen los cócteles, donde se sirven los helados, donde se prepara el café. Todo este tema hay que tenerlo garantizado, cómo se debe limitar el número de personas que van a estar ahí en la barra preparando. Establecer turnos, horarios flexibles de alimentación y descanso, tener zonas diseñadas para la alimentación y descanso, se evitan zonas diferentes o no diseñadas para eso, o sea que hay que dejar claro en qué lugares no se puede tener temas de alimentación o de descanso. Se debe disponer de paños y alcohol glicerinado que permitan a cada persona que lo usa asear el panel de control del horno microondas. Al lado del horno microondas siempre debe haber alcohol glicerinado y un paño, cosa de que antes de que la persona toque el microondas lo limpie con el paño, utilice el microondas y al finalizar lo vuelva a limpiar. Se realiza esquema de limpieza y desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de alimentación. Todo esto son compromisos que está teniendo el establecimiento frente al gobierno, frente al Estado, frente a la salud de todos los colombianos, y por eso hacemos énfasis en que los protocolos no son solamente para que se vea un documento muy bonito, sino para cumplirlo, porque esto nos beneficia a todos. Tenemos que garantizar que se ha capacitado a los empleados en los protocolos que se realizan antes de tomar los alimentos, como es lavar las manos con agua, jabón y toallas desechables, retirar el tapabocas, lavar nuevamente las manos con agua y jabón, disponer de mesas con una distancia entre las mismas de 2 metros, colocar el número de sillas que permita asegurar una distancia mínima de 2 metros entre los trabajadores a la hora de la alimentación y entre cada turno al realizar los procesos de desinfección, lavar de nuevo las manos con agua y jabón al finalizar la alimentación, utilizar de nuevo el tapabocas para retomar labores y dejar claro que no se pueden compartir utensilios de comida entre personas. Este es el paso a paso que debe seguir una persona cada vez que vaya a alimentarse. Recuerden, antes de retirar el tapabocas hay que hacer lavado de manos. Después de que se ponen el tapabocas hay que volver a hacer el lavado de manos. También hay que decir en nuestro protocolo que se ha dispuesto en áreas comunes y zonas de trabajo de suficientes puntos de aseo para el lavado frecuente de manos, los cuales deberán ser acordes a las áreas de trabajo y el número de trabajadores. Que se dispone y se suministraron casilleros dobles para evitar que la ropa de calle se ponga en contacto con la ropa de trabajo. Entonces en un casillero va la ropa de trabajo y en otro casillero va la ropa que se trae de la calle. Que se garantiza la correcta circulación del aire, que se han tomado medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación y realizando el mantenimiento de los equipos y sistemas de ventilación. Que se garantiza la existencia de agua limpia, jabón líquido y toallas desechables o de un solo uso en los baños. Que se dispone de lavamanos suficientes para evitar aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de manos.
que se han dispuesto canecas con tapa para la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por los trabajadores. Ojo en negrilla, que se han hecho eliminación temporalmente de los sistemas del control de ingreso por huellas. Si en su negocio o establecimiento está el biométrico, pues, y el biométrico es de huella digital, no lo pueden utilizar. Se debe utilizar sistemas alternos o generar mecanismos de desinfección frecuente del dispositivo y desinfección de manos luego del registro. Por ejemplo, estar utilizando alcohol glicerinado, pero no vale la pena gastar tanto alcohol en un tema de biométrico donde realmente podemos buscar otras alternativas mientras tanto. Entonces esa es la invitación, temas de biométricos decir que no se van a utilizar para que nuestro protocolo pueda cumplir. Que se ha garantizado un espacio donde los trabajadores guarden sus elementos personales y ropa de calle, igualmente de bolsas para guardar la ropa de trabajo y posterior lavado, tener cuidado con las prendas personales y se destina un área para que el personal guarde maletas, chaquetas, cascos de motos o bicicletas y otros elementos. O sea que aquí ya nos están hablando de los espacios que debemos generar para nuestros colaboradores. Aquí hay un tema de la interacción con terceros. Vamos a ver qué nos dice el numeral 4 en la interacción con los terceros. Que se han definido protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externos a la empresa. Se deberá usar siempre el tapabocas y guantes no estéril o nitrilo o caucho para realizar el protocolo de lavado de manos. Mantener la distancia mínima de 2 metros entre personas, reunirse en lugares predeterminados, seguir el protocolo de etiqueta respiratoria, entre otros. O sea que aquí nos está diciendo que cuando llegan proveedores o clientes hay que empezar a trabajar todo este tema de que tengan protocolo, el tema del lavado de manos, el tema del distanciamiento, y el tema de guantes solamente es cuando estamos con proveedores recibiendo algún insumo. Se han establecido los turnos para los proveedores y clientes para que puedan estar en las instalaciones, o sea, para que no lleguen todos al mismo tiempo. Estos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales pueden acceder, asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones. Que se tiene la estrategia para pagos y recibo de efectivo, fomentar el pago con tarjeta y otras plataformas digitales para reducir el uso de dinero en efectivo. En caso de no ser posible, se recomienda pagar el monto exacto de la compra y evitar la firma de recibido del producto. ¿A qué nos estamos haciendo énfasis aquí? Que hay que fomentar metodologías de pago. Esas metodologías de pago hay que decirlas en el protocolo, cómo se va a recibir el tema de los pagos, cómo se va a hacer todo este tema de las firmas de recibido o el control de recibido de los productos. Y ya, finalizando el numeral 4 dice que se ha dispuesto la información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición, cuáles son los factores de riesgo del hogar y la comunidad, cuáles son los factores de riesgo individuales, signos y síntomas, importancia del reporte de condiciones de salud, uso adecuado de los elementos de protección personal, lavado de manos, limpieza y desinfección, etcétera, etcétera, que ya lo habíamos visto también en el numeral 3. Pero el numeral 3 era más enfocado al tema de limpieza y desinfección y el numeral 4 más a nuestros colaboradores o capital humano. Numeral 5 de la resolución 666 dice que se verifica que todos los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad social integral y asimismo solicitar el cumplimiento de este requisito al personal indirecto que presta los servicios para la compañía, o sea que toda persona visitante de los establecimientos de café, bar o heladerías debe llevar su soporte de que está afiliado al sistema de seguridad social, porque esto es un compromiso de todos. Y recuerden que todos deben estar registrados en Corona App. Haga campaña para que sus empleados y trabajadores desde ya no se deje coger de la tarde, desde ya todos descarguen Corona App y todos estén reportando su estado de salud allí. El numeral 6 habla de que se ha implementado y comunicado en la empresa un paso a paso si una persona presenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos o dificultad para respirar. Aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer énfasis? Decir, en el caso de que tengamos un caso positivo, ¿cuál va a ser el paso a paso que se va a realizar? No se preocupe, abra la resolución 666, numeral 6, y ahí va a encontrar el paso a paso que debe realizar, solamente que usted debe identificar cuáles son las EPS y cuál es la ARL y listo, ahí está hecho, no pague para que se lo hagan, ahí está hecho.
Y nuestro numeral 7 de la resolución 666 dice que se debe contar con un plan de comunicaciones donde se divulgue la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores. Mejor dicho, generar campañas de comunicación donde los protocolos no queden como un documento guardado, sino que sí estén informados, que las personas sepan que existen, que las personas tengan donde consultarlo a nivel digital. Esto es fundamental e importante. Muy bien, y después de haber hecho todo este recorrido de la resolución 666, vamos entonces a mirar cuáles son los temas generales que debemos tener para los clientes cuando lleguen al establecimiento. Cuáles son nuestros compromisos como café, como bar, como heladería frente a nuestros clientes. Entonces, primero, que nos vamos a comprometer a hacer procesos de desinfección fuerte de los espacios antes y después de cada servicio. Démosle esa seguridad y esa tranquilidad a nuestros clientes de que se están haciendo procesos de desinfección fuertes diarios, y cada 8 días se está haciendo con vaporizadores, o sea que estamos garantizando que realmente están llegando a un lugar limpio, desinfectado. Que debe existir un proceso de desinfección de suelas y manos antes de ingresar. Cuando un cliente llega, debe hacer desinfección de suelas y las manos debe lavárselas. Recuerden que debe tener el tapabocas. Las mesas deben estar separadas a más de 3 metros de distancia. Sergio, es que nosotros hemos visto que dicen 2 metros. Sí, lo que pasa es que como estamos hablando de mesas y de espacio físico, al sentarse en la silla está consumiendo 1 metro más, o sea que debemos garantizar que quedamos a 2 metros. Si hay separación de 3 metros, estamos quedando realmente a 2 metros cuando ya estamos sentados. Deben trabajar solo con el 40% de la capacidad del negocio, o sea, el negocio no puede estar atendiendo al 100% de su capacidad, y esto irlo subiendo gradualmente a medida que el tema del COVID-19 y que el Estado nos vaya permitiendo. Está prohibido el uso de cartas. Debe utilizarse plataformas o pantallas audiovisuales que muestren la carta. Utilicen los televisores, que las personas miren la pantalla del televisor y vean la carta ahí y hagan la solicitud. Deben existir métodos de ventilación natural, ventanas abiertas, puertas abiertas, lugares donde entre mucha ventilación natural. Todo servicio debe ser llevado y preparado con guantes desechables. Cada mesa debe contar con alcohol glicerinado para el constante lavado de manos de los clientes. Debe haber una toma de temperatura al ingreso de todas las personas, o sea, todo cliente que entre debe participar de la toma de temperatura para saber cómo está su estado de salud. Los pisos deben estar señalizados con distancias mínimas para espacios comunes como lo es el baño. Tener el personal de aseo realizando limpieza con frecuencia de 1 hora en lugares donde hay o hubo personas. Utilizar recipientes de un solo uso para los clientes, o sea, no está permitido el uso de vasos de vidrio, de loza, nada. Todo debe ser recipientes de un solo uso. Tener a disposición de los clientes recipientes con doble bolsa negra para la disposición de elementos desechables. Y está prohibido el uso de pitillos o popotes, según como se le diga en su ciudad o en su lugar. Así que no podemos entregar este tema de pitillos o popotes. Y recuerden, y aunque se lea incongruente, deben tener tapabocas todo el tiempo. Los clientes deben tener tapabocas todo el tiempo y se lo van a bajar solamente al momento de consumir, y cuando vayan a empezar a conversar se lo deben volver a colocar. Bueno, y esta fue la capacitación para toda nuestra gente de bares, heladerías, cafés y todo aquel negocio que se les parezca. Recuerden que cada establecimiento es diferente y cada municipio o ciudad también. Por lo tanto, desde el conocimiento del negocio debes tomar decisiones y estar al tanto de las normatividades de tu ciudad y tu departamento. Si necesitas ayuda para la aplicación de estos protocolos, escríbenos a aprendiendojuntoscolombia@gmail.com, que estaremos atentos para responderte. No ha existido correo electrónico que nos hayan escrito, y si usted ha escrito pidiéndonos muestras de protocolos o nos ha escrito haciéndonos una pregunta y no le hemos respondido, diga aquí. Mejor dicho, denúncienos si no le hemos respondido, porque a todos, absolutamente a todos les hemos respondido. Recordemos que estamos aquí aprendiendo juntos Colombia,
de esta pandemia. Así que todos estamos en proceso de aprendizaje, todos estamos en proceso de conocer estos protocolos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta pronto.